Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas y veremos los comentarios de Powell de ayer y también la gran subida de Bitcoin de esta madrugada. Así que empezamos. Bueno, antes de nada, comentaros, hoy, esta tarde, 18:30, hora de España, UTC+1, para los que seáis de fuera, voy a hacer un nuevo directo. Llevo unas semanas súper liado, por eso no he podido hacer directo, ya os contaré un poco todo. Hablaremos de la actualidad en todos los sentidos, hablaremos de diferentes trades, hablaremos de análisis, hablaremos de el Chocas, hablaremos de lo que os apetezca. Así que nada, 18:30, UTC+1, pues bueno, haremos un directo, ¿ok? Como en los viejos tiempos, o sea, como hace un par de semanas. Entonces, vamos a ya directamente al grano. Ahora iremos al tema de noticias. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de Bitcoin, Algorand, Cardano, Sandbox y Verasity. Y como veréis, no voy a alargar demasiado lo de las noticias porque os voy a enseñar algún que otro trade, ¿de acuerdo? Igualmente, esta tarde también los comentaremos, los trades en el directo, maneras de entrar en el mercado, cómo aprovecharnos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a empezar con las noticias. Ayer, ahora hablaremos de lo que sucedió ayer, pero ¿qué sucede hoy? Pues si bien ayer habló Powell, presidente de la Fed, hoy habla nuevamente Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Yo me imagino que un poco para lo mismo, para tratar la actualidad, para tratar previsiones futuras, para un poco asentar lo que puede suceder o lo que es más probable que suceda. Poner unas condiciones en el mercado: si no pasa esto, no haremos esto, si pasa esto, tendremos que hacer tal, a menos que pase algo, tendremos que no sé qué, ¿entendéis? Un poco para ir aplanando el terreno, que el mercado empiece a descontar escenarios y ya está. Ahora veréis el ejemplo perfectamente con Powell. Aparte de esto, no hay más. Sale otro miembro del FOMC, nada que comentar. Salen las reservas semanales de petróleo crudo del API en Estados Unidos. Y nada, un día bastante tranquilo va a ser, a menos que, pues bueno, como sabemos, el contexto en el que estamos mueva el precio. Son las 9:43 actualmente. Las bolsas europeas y los futuros americanos, como veis, están en positivo, están en verde. Y esto es un poco debido a los acontecimientos que hemos estado teniendo recientemente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasó ayer? Aquí tenemos un poco futuros europeos mixtos pendientes de Rusia y Ucrania y de la Fed. Veremos un par de noticias de Rusia y de Ucrania y también pues vemos aquí que pone, ¿dónde lo ponía? El presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, ha mostrado su lado más hawkish y ha afirmado que el organismo podría subir los tipos de interés en 50 puntos básicos si es necesario. A esto me refería un poco con lo que decía, asentar las bases y que el mercado vaya descontando. ¿Por qué? Vamos a ir directamente. Wall Street termina a la baja tras los comentarios restrictivos de Powell. ¿Qué es lo que sucede? A ver, como sabéis, cuando salieron los datos tan importantes de inflación, hace ya semanas, incluso meses, se comentó: oye, hay que subir los tipos de interés, hay que retirar los estímulos monetarios, hay que reducir el balance, etcétera, etcétera. Claro, esto fue un impacto para el mercado. ¿Y qué hizo? Pues que el mercado cayera. Luego se han ido moldeando estas noticias, estos contextos, hasta el punto en el que se informó que lo que se iba a hacer es subir 25 puntos básicos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que ya se subieron el otro día y ahora pues hasta la próxima subida de tipos de interés, que viene en un mes, mes y medio diría, no vamos a tener nuevamente tipos de interés. ¿Qué es lo que sucede? Que Powell, como presidente de la Fed, lo que tiene que hacer es ir encarrilando la situación. ¿Esto qué significa? Pues implica, ahora veremos distintos titulares de Powell, ahora veremos distintos comentarios, pero lo que implica es que tiene que decir más o menos por dónde van a ir los tiros. Queda mucho y no sabemos hacia dónde puede rotar el mercado o si puede suceder otro elemento imprevisto como lo de Rusia y Ucrania. Eso es imprevisible, pero al final, con la situación que tienes, tú ya tienes que ir asentando unas bases. Y ahora ya sabemos que es posible que se suban 50 puntos básicos. ¿Entendéis? Entonces ya estamos preparados y el mercado ayer ya se ajustó en base a eso. Inversores que se pusieron alcistas, inversores que se pusieron bajistas ante una previsión, en fin. El mercado ya se va ajustando. Si tú no dices nada, no dices nada, no dices nada, no dices nada, y el día de los tipos de interés subes 50 puntos básicos, ¿qué pasa?
que va a haber sorpresa. Ahora mismo, aquí hay distintos elementos que fue diciendo Powell, yo creo que los tenemos mejor recogidos en el siguiente artículo, que es como 4 titulares, pero es cierto que ahora ya sabemos que hay esa posibilidad de que los tipos de interés se suban 50 puntos básicos si es necesario. Eso ya se valora. Entonces, de aquí a la siguiente subida de tipos de interés, veremos qué es lo que sucede y cómo evoluciona el contexto económico, mundial incluso, para entender, oye, el mismo día para tener una previsión, ¿van a ser 25 puntos básicos o van a ser 50? Así que nada, esto es lo que sucedió un poco ayer. Entonces, Powell soltó varios titulares, no esperan avances en la inflación a corto plazo. Esto ya más o menos lo comentó el otro día, cuando los tipos de interés, en las actas, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que esperan poco a poco ir reduciendo, pero dice que a corto plazo no esperan un avance, es normal. Venimos de una inflación que ha ido subiendo desde hace muchos meses y ahora de un día para otro no vamos a, o no sé, no van a reprimir esa gran inflación. No sé si había algún otro comentario interesante por aquí. No, vale, no hay ningún otro comentario en este sentido. Luego, ¿qué más comenta? Comenta, la inflación es demasiado alta, ya lo sabemos, y la FED tomará las medidas necesarias para abordarla. Es un poco lo que he dicho al principio, ¿de acuerdo? Comenta que el mercado laboral está muy fuerte y la inflación demasiado alta, y es cierto, tiene prácticamente muy poco desempleo en Estados Unidos. Ya venimos de meses en los que iban diciendo que se estaba mejorando, pero es que claro, no para de mejorar mes sí, mes también, ¿ok? Entonces, comentan que tomarán las medidas necesarias para garantizar el retorno a la estabilidad de precios. Aquí lo dice textualmente. Y aquí es donde afina un poco más. En particular, estoy leyendo, si concluimos que es apropiado actuar de manera más agresiva, elevando la tasa de fondos federales en más de 25 puntos básicos, lo haremos. ¿Vale? Entonces, ya venimos avisados de todo. Ahora habrá que ver, como he dicho, cómo evoluciona todo, pero ya venimos avisados. ¿Esto tiene que afectar negativamente al mercado? No, porque al final afecta negativamente si no lo aplicas en un momento importante, y ahora con inflación elevada, o sobre todo tan elevada, es importante aplicarlo, ¿de acuerdo? Y más, y afectará menos aún si ya sabemos y venimos avisados de que va a pasar. Sí, es lo que os digo, si no supiéramos que pueden subir 50 puntos básicos, etcétera, etcétera, sí que habría esa posibilidad de que haya un choque en el mercado, pero ahora ya, menos de una semana después de que se suban los tipos de interés, ya sabemos que se pueden subir 50 puntos básicos. Si determinamos que necesitamos endurecernos más allá de las medidas comunes de neutralidad y adoptar una postura más restrictiva, también lo haremos. O sea, dejan abierto a todo. Claro, esto es un mensaje muy abstracto. ¿Qué son más allá de medidas comunes de neutralidad y adoptar medidas más restrictivas? Bueno, lo deja un poco al aire. Entonces, si se tuviera que aplicar algún elemento de estos, entonces sí que afectaría más directamente al mercado, porque no especifica tanto como, oye, 50 puntos es posible. Así que estamos en un contexto en el que vamos mejorando, vamos avanzando, vamos definiendo mejor los meses venideros, este 2022, pero no estamos aún en un punto de suficiente certidumbre como para actuar con una hoja de ruta marcada ya previamente. Así que dejamos un poco los comentarios de Powell de ayer y vamos a comentar esto que ha dicho Biden, donde dice que Rusia está explorando opciones para posibles ataques cibernéticos contra Estados Unidos y además, no lo pone aquí, pero también a través de armas químicas, ¿ok? A ver, cuidado, o sea, no lo estoy trayendo como la buena nueva en la que yo os vengo a plantar lo que hay, ni estoy diciendo que esto sea 100% verídico, ni ninguna historia de estas, ¿ok? Sabéis perfectamente mi opinión de la guerra, sobre todo de la economía de Rusia, sobre todo de los intereses de Putin, de China, de Estados Unidos. Lo he comentado en múltiples directos, hoy lo podemos volver a comentar, lógicamente, y lo he ido diciendo en diferentes vídeos. Pero es verdad que hay que entender que este tipo de noticias es posible que sean un poco rebuscadas, que no sepamos 100% si son transparentes. En fin, hay muchos peros en este tipo de titulares. Lo traigo básicamente para que entendamos, el mercado no se lo ha tomado ni bien ni mal. O sea, todo esto son flujos de información que van saliendo de manera diaria. Algunos los recibimos, otros no los recibimos, unos nos enteramos, otros no nos enteramos, pero el 98% no afectan.
pese a que todo esto, tanto la información como los ataques, como los movimientos, como cosas que directamente ni nos enteramos, siguen sucediendo, ¿de acuerdo? Entonces, quería dejar esto por aquí para que lo supierais y finalmente comentaros, esto me apetece comentarlo, no es una super noticia, pero el director europeo de FTX planea una expansión cautelosa en el mercado del Reino Unido. FTX es un exchange, no colaboro con ellos, ni mucho menos, ya lo sabéis, me gustaría colaborar con ellos, de hecho, estoy intentando a ver si me puedo colar por ahí. Porque es un exchange de lujo, es prácticamente el exchange que más utilizo a día de hoy. He pasado de 0 a 100, o sea, a medida que más descubro sobre FTX, más me interesa y más lo utilizo, ¿de acuerdo? Es un exchange muy poco conocido, no está aquí en España prácticamente, no es muy conocido, ahora se quiere meter de manera más cautelosa, como dice, en el Reino Unido por temas legales, etcétera, 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 pero cuidado, os recomiendo que os lo miréis, os recomiendo que veáis las comisiones, los activos que hay, las diferentes maneras de invertir que hay, que son muchas. Hay mucha manera de hacer dinero en FTX y es un exchange de 10. Muchísimo mejor que Binance en muchísimos sentidos. Y mirad que yo he hablado bien de Binance, también sin colaborar, pero FTX es mucho mejor que Binance en muchos sentidos. Abajo en el primer comentario yo te dejo mi link de referido, porque lógicamente yo lo estoy usando, y pues si vas entrando, pues mucho mejor que lo hagas con mi link que con el de otra persona o sin link, ¿no? Así que lo tienes abajo en el primer comentario fijado. Exchange 10 de 10, ¿vale? Vamos a pasar ya directamente. Antes de pasar a Bitcoin, os voy a enseñar un par de trades que tengo. No voy a entrar mucho en profundidad porque hoy en el directo lo comentamos, ¿de acuerdo? Y lo hacemos de manera mucho más detallada. Sabéis que por Instagram, cuando subo algún trade, o sea, cuando me apetece subir trades y demás, los pongo y de aquí la mitad los he puesto por Instagram. Los pongo en las stories. Así que no los pongo en mi perfil. Abajo en el primer comentario fijado tienes también mi perfil de Instagram para ir viendo los trades de vez en cuando. Entonces, estoy largo en tokens apalancados de Bitcoin en por 3. Estoy largo en tokens apalancados de BNB en por 3. De Bitcoin doble de BNB es este de aquí en por 3. Tengo un trade en Atom largo, en Algorand, perdonad. ¿Esto por qué lo traigo, el de Algorand? Pues bueno, porque vamos a analizar Algorand, pero fijaros qué pedazo de zonas hemos estado teniendo recientemente, sobre todo en Algorand. Esta tarde os explicaré un poco por qué Algorand, por qué no otro trade, etcétera, etcétera, porque hay muchos patrones muy similares, pero fijaros qué pedazo de zona de soporte de Algorand en 0,7, este nivel de soporte que hemos contactado tantas veces, tanto hacia arriba como hacia abajo, y pues bueno, es una posibilidad muy muy atractiva, un por 20 de revalorización, stop pues por debajo de los mínimos anteriores, y a intentar pillar todo este movimiento alcista. Lógicamente, perdonad, ni he tocado el stop, ni he tocado nada, o sea, entré hace unos días, ya os lo estuve comentando, y bueno, pues ha estado tirando, pero no he tocado absolutamente nada. Cuando contactemos con la media móvil de 50 diaria, pues veré si pongo el stop loss al 50% de riesgo o si pongo el break even, ya iremos viendo. Y luego, pues bueno, tengo los típicos trades mucho más normales, mucho más tranquilos, como por ejemplo, pues bueno, Matic, que está ya rompiendo estos niveles. La verdad que estoy bastante in en Matic. Tengo el 50% de riesgo, voy a ajustarlo un poquito más. Y bueno, diferentes temas que ya iremos comentando. Google también, más acciones americanas. Ya os iremos comentando, ¿vale? Ya os iré comentando, mejor dicho. Así que nada, dejo por aquí. Solo quería enseñaros porque vamos a analizar varias criptomonedas donde tengo trades abiertos. Así que ahora ya los habéis visto. Vamos a pasar directamente al análisis de Bitcoin. Entonces, a ver, ayer estuvimos hablando, perdonad, de la situación de Bitcoin, de esta especie de rechazo, y que el tema clave iba a estar en el nivel de 40.300. ¿Por qué? Pues porque pese a haber una desaceleración en gráfico diario, como veis, estábamos viendo una clara desaceleración los días previos a esta subida de hoy. Tú, para ver que esa desaceleración se materializa en un movimiento bajista, necesitas empezar a ver elementos bajistas en gráfico intradiario. ¿Y cuál es el primer elemento bajista? Pues un doble techo o un mínimo decreciente. ¿Qué significa esto? Pues que para iniciar ese movimiento bajista en gráfico diario teníamos que empezar por ese mínimo decreciente rompiendo el nivel de 40.300. No ha sido así.
hemos mantenido hasta el punto que hemos vuelto a atacar los máximos recientes. Es un movimiento muy agresivo, es un movimiento muy fuerte que hemos tenido en muy poco tiempo. Como veis, hemos llegado a subir en pocas horas un 6-7%, lo cual es una auténtica barbaridad en 4 horas, pero cuidado, ¿dónde hemos llegado? Porque no hemos llegado a ningún lado, ¿de acuerdo? Como veis, por muy poco hemos superado el máximo anterior, el máximo voy a ponerlo así, de los 42.200 aproximadamente, lo pongo como YouTube, ¿veis? Lo hemos superado por muy poco, pero es que este máximo importante de aquí no lo hemos superado aún, y esto es el nivel que comentamos que había que superar para dar esa continuación alcista en gráfico diario y poder ir a por los 44.000, 45.000, y como veis no lo hemos superado, o sea, hemos tenido un gran movimiento alcista en muy poco tiempo, un movimiento intradiario, pero no nos ha llevado a ninguna parte, de momento. ¿Nos sirve para coger aire? Sí, nos sirve para coger aire, pero cuidado, porque ¿qué he comentado antes? Tú, para ver que esa desaceleración diaria que hemos comentado puede pasar a un movimiento bajista, necesitas ver un cambio de tendencia en gráfico intradiario. Y he dicho mínimos decrecientes, doble techo, etcétera, etcétera. Ahora estamos susceptibles de formar ese doble techo, ¿de acuerdo? Así que tenemos que tener mucho cuidado en este sentido, porque esa formación de doble techo puede dar paso ya directamente a ese movimiento bajista que nos lleve por lo menos a los 40.300 y luego pues ver si se forma además ese mínimo decreciente respecto al mínimo anterior que hemos estado comentando anteriormente. Esto estamos hablando de una tesitura muy a corto plazo. Lógicamente yo, si llevo semanas diciendo que estoy recomprando, llevo semanas diciendo que estoy comprando acciones, llevo semanas metiéndome largos en tokens apalancados, en trades, en todo tipo de activos que me llevan a compras, implica que yo entiendo que están cambiando cosas en un gráfico diario, en un término mucho más medio-largo plazo. Pero eso no implica que en el corto plazo podamos tener elementos divergentes a una temporalidad más a largo plazo. Dentro de un gran movimiento impulsivo vamos a tener movimientos bajistas de manera clara y habitual y repetitiva. ¿Esto qué quiere decir? Pues que podemos estar en una de estas fases. No digo que vayamos a caer ni mucho menos, pero sí que es verdad que nos podemos emocionar por un 3%, pero claro, si analizamos fríamente, vale, 3%, sí, muy bien, pero ¿dónde estamos? No estamos en ninguna parte aún. Así que hasta que no veamos un cierre, y lo voy a decir claro, un cierre por encima de los 42.500, que es el máximo anterior, tiene que ser un cierre diario además, porque estamos hablando de un nivel diario, como veis, es un nivel diario, este punto de aquí, los 42.000, lo que hemos comentado, 42.200 aproximadamente. Hasta que no veamos un cierre diario por encima de este nivel, no podemos pensar que ya está cambiando algo mayor y que podemos atacar niveles como los 45.000, que es toda esta zona de aquí. ¿Entendéis? Y esto, pues claro, requiere una paciencia que, pues algunos tenemos, otros no tienen, pero las cosas de Palacio van despacio. Así que tened claro esto. Oye, que podemos tener rupturas horarias de 4 horas y demás, por supuesto, pero ¿y qué? Estamos hablando de un cierre diario, no estamos hablando de un cierre intradiario. Así que tened eso presente, porque el día hoy pueda ser positivo, cuidado, porque además ya hemos hecho una high test, una especie de doji, o llamadlo como queráis, vela de duda, de indecisión, en estas mismas zonas. Hemos tocado, o parecía que podíamos romper cotizando por estos niveles de aquí, y finalmente para abajo. Así que mucho cuidado, porque cuando ya has testeado algo así, hay que entender que puede el precio levantarse. ¿Y esto qué significa? Un doble techo en gráfico horario. No se ve bien en gráfico de 4 horas, pero imaginaos que nos levantamos y volvemos a caer. Doble techo, cambio de tendencia y doble techo también con estos niveles de aquí anteriores, ¿vale? Así que no es por meter ni mucho menos hate, ya lo sabéis, y menos entendiendo que yo voy full largo, pero hay que entender un poco la volatilidad, los movimientos intradiarios y no dejarnos llevar por momentos impulsivos como es el que estamos viviendo actualmente. Algorand, ya hemos comentado el trade, no os lo voy a enseñar, en Bitcoin también hemos comentado el trade apalancado que llevamos, no os lo he enseñado por eso, porque ya lo hemos enseñado antes. Entonces, Algorand, estuvimos hablando en anteriores vídeos, y quien haya sido un poco perspicaz, pues también ha entrado, de esta zona tan importante semanal, sombreada. ¿Por qué era tan importante? Pues aparte de porque era un nivel de liquidación mínimo respecto a
los 30.000 de Bitcoin, hacer una analogía con estos niveles de 0,66 de Algorand, 0,7, era el mínimo anterior, el mínimo más claro, por lo cual romper este nivel era crear un mínimos decrecientes y iniciar un movimiento bajista, una tendencia bajista cíclico, en cuanto a ciclo, ¿de acuerdo? Cuidado, no estoy diciendo que, mi idea con Algorand no es oye, sí o sí me voy hasta los máximos históricos. No, yo entiendo que esto puede ser un primer impulso, un primer pullback y una continuación. Por lo que voy a luchar es por todo este recorrido de aquí. Si veo que el mercado rompe esos niveles de manera alegre, rompe esos niveles en conjunto, en bloque, que Algorand nos rompe bien, etcétera, etcétera, yo voy a buscar todo lo demás. Pero si veo dudas en el mercado, veo dudas en Algorand o cualquier elemento, yo aquí me salgo. Porque entiendo que esto puede ser un impulso, un pullback y una continuación. Y cuidado, no tiene que significar esto, si pasa esto en Algorand, no tiene que significar que el mercado se va a pique. Porque después de cada evento económico importante que sucede, Evergrande, Omicron, inflación, Rusia prohíbe Bitcoin, guerra Rusia-Ucrania, después de todos los elementos, hay muchas altcoins que se quedan por el camino. ¿Vale? Entonces, lo que no me voy a hacer es ser tan ingenuo de pensar, no, si el mercado tira, Algorand tirará también. No tirará. Fijaros en la lista de criptomonedas, os marcáis los eventos económicos que han ido sucediendo en este último año, como he hecho 100 veces en los vídeos, y veréis que hay muchas criptomonedas que se quedan por el camino. Unas se quedan antes, otras después. Así que el mercado tire no significa que todas tiren por igual. Técnicamente, pues bueno, ya lo he comentado, nivel de soporte y estamos haciendo ese pullback. No me emociono para nada porque seguimos haciendo máximos y mínimos decrecientes. Máximo aquí, mínimo aquí, máximo aquí, mínimo aquí, mínimo aquí, máximo aquí, mínimo aquí. Bueno, aquí tenemos un máximo, aquí tenemos un mínimo. O sea, ahora mismo no hemos superado el máximo anterior, que es el nivel de 0,87. Así que además coincide con la media móvil de 50 diaria. Así que estamos en un punto, oye, está haciendo ese movimiento, pero de momento es un pullback para seguir cayendo. En gráfico diario también, cuidado, sigue siendo un pullback para seguir cayendo. Pasamos a la siguiente, la cual es Cardano. A ver, Cardano la actualizo. Sabéis el modus operandi que tengo de analizar Cardano, que difiere de todas las demás criptomonedas, pero bueno, el primer aspecto negativo, positivo, perdonad, la costumbre ya de destacar aspectos negativos, es que ya hemos superado la media móvil de 20 diaria, que parece una tontería, pero bueno, Cardano precisamente no brillaba por su capacidad de romper esa diagonal, esa media móvil. Eso es el punto número 1. Igualmente, la primera zona importante realmente en Cardano es el nivel de 1. Medias móviles, en mi opinión, pasan a un segundo plano en Cardano. No está Cardano para fijarse únicamente en las medias móviles. Sí que es verdad que está empezando los mínimos cada vez son menos punzantes, como veis, se van aplanando. Y ahora pues probablemente o pasaremos a hacer un mínimo creciente o haremos un doble suelo, a menos que el mercado pues bueno, tenga una crisis importante y vuelva a tener un gran movimiento bajista. La media móvil de 50 diaria sí que es verdad que igual se respeta bastante más que la de 20. O sea, si tuviera que elegir una en Cardano para fiarme sería la de 50 diaria. ¿Por qué? Pues bueno, hemos contactado menos con ella, básicamente porque Cardano estaba tan débil que no era capaz ni de llegar a la misma. Pero las veces que hemos contactado se ha respetado bastante bien. Una ruptura, falsa ruptura y para abajo. Contacto y para abajo. Falsa ruptura y para abajo. Contacto y para abajo. Así que es verdad que Cardano vuelve a estar en el primer match ball que lo puede rechazar niveles y hacer volver a buscar niveles más bajos, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Veremos cómo reacciona y a través de ver esa reacción podremos comprender si Cardano tiene esa posibilidad de empezar a atacar ya niveles realmente importantes como es el nivel de 1. Si de aquí salimos mal, salimos rechazados, salimos con un patrón bajista, ya sea hoy, mañana o pasado, da igual, cuidado, ¿vale? Cuidado porque volvemos a la zona de soporte, nivel de 0,78 sin ninguna duda. Sandbox. Sandbox, como veis, está en esta disposición de una especie de triángulo. Como no rompa ya, esto va a pasar de ser un triángulo a ser un rango. O sea, le pongo 2-3 días a Sandbox para romper o para que sea otro patrón. Al final, los triángulos no son patrones que se alargan hasta el final. A los 2 tercios tienen que romper. Sandbox ya se ha pasado a los 2 tercios. Por ser una criptomoneda, le doy esa
ese beneficio de la duda de, bueno, se comportan relativamente distintos a los patrones o a los parámetros de análisis técnico tradicionales, vamos a darle ese beneficio de la duda. Igualmente, no se puede alargar tanto. Si en 2-3 días Sandbox no ha roto, no ha dado una continuación alcista, esto ya entra en otro patrón, que no implica caer, implica pues que esto será un rango, esto será una especie de acumulación, de consolidación, llamadlo como queráis, me da igual. Pero no será un impulso, un triángulo y una continuación. Así que nada, en esas estamos en Sandbox. Estuve pensando en meter algún trade, pero es que no me acaba de gustar, no me acabo de fiar demasiado. No lo veo del todo claro. Ya os lo comenté la semana pasada, estoy pensando en meter un trade en Sandbox, no sé qué, pero no lo veo del todo claro. Se ha impulsado bien, ha hecho un pullback correcto, pero el punto de entrada no lo acabo de ver. Si volviese a corregir, si volviese a la zona de soporte, igual sí, porque estaríamos formando un triángulo mucho más claro, pero actualmente no lo veo del todo correcto, llámalo como quieras, intuición, experiencia, pues que no me gusta y punto, no sé. Pero sí que es verdad que le veo bastantes contras en este sentido, porque el pullback, o sea, el impulso dura 2 días o 1 día y medio, y el pullback lleva durando 4 días ya, o 5 o 6 días. Además, como os digo, el punto de entrada no es del todo claro, se han roto muchos niveles en gráfico horario, que tampoco es un problema, pero bueno, no sé, hay diferentes factores que no me acaban de gustar. Además, ya voy bastante full con posiciones largas en trading y demás, aparte de holding, así que no tengo esa necesidad de arriesgar con Sandbox. Si volviéramos a zona de soporte, como os digo, si viéramos un patrón algo de este estilo, fijaros, el precio cayera y volviera a hacerse fuerte en este nivel de 3,035, 3,035 es el nivel clave en Sandbox, tendríamos un triángulo mucho más claro, podría entrar en este nivel de aquí y alejar incluso el stop loss para pues ver si da esa continuación. Si no, no voy a entrar. De hecho, me voy a poner una alerta, básicamente, pues bueno, para estar un poco al tanto de si se forma ese movimiento bajista. Si se forma, pues bueno, entraré. Y si se da la entrada, lógicamente. Si no, pues no. Finalmente, Verasity también me gusta, cuidado, por este patrón que está haciendo. O sea, este tipo de patrones los hemos visto mucho y es muy similar al de Algorand. ¿Cuál es la diferencia entre Verasity y Algorand? Bueno, primero, Verasity no tiene una zona de soporte tan clara como Algorand. Punto número 1. Claro, Verasity, o sea, si Verasity estuviera donde Algorand, Verasity estaría aquí. Estaría en 0,007. ¿Por qué? Pues porque estos son los niveles a los que llegó Verasity después de Bitcoin llegando de 60k a 30k. Igualmente, no tiene esa zona de soporte y está por debajo de un nivel de resistencia. Otro elemento que no tiene Algorand. Ya vais viendo patrones que me diferencian a la hora de tomar un trade o no tomarlo en este contexto de mercado. Igualmente, ¿qué me gusta mucho? La aplanación de mínimos y esta especie de patrón de triángulo. Yo creo que en este caso lo que voy a esperar son las rupturas y posibles pullbacks para buscar esa continuación alcista, entendiendo que tenemos niveles de resistencia, etcétera, etcétera. En una situación mucho más semanal, como veis, ya estuvimos hablando, del rechazo tan importante de Verasity, y estuvimos hablando de manera negativa en este punto de aquí. ¿Por qué? Pues porque no solo estaba rechazando el mínimo anterior, sino que también era un nivel de resistencia y además tenía la media móvil de 50 semanal. O sea, había muchos elementos que confluían a que Verasity siguiera cayendo. Y realmente esto de aquí que estamos viendo me sorprende porque es mucha fortaleza. O sea, lo que rechazamos aquí es para que el precio continúe. ¿Vale? Es para que continúe. Sí que es verdad que el mercado ha encontrado fortalezas en general, en diferentes aspectos de la guerra de Rusia y Ucrania. Hemos encontrado puntos positivos en cuanto al uso de las criptomonedas, no al uso de la guerra, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que pues eso ha ayudado bastante al mercado en general, como digo, repito. Pero eso era un patrón muy negativo, ya estuvimos hablando de ello. Entonces, el punto es que Verasity está en unos niveles correctos, diarios, no semanales, diarios. En gráfico semanal está un poco en la nada porque ni está en la parte de resistencia ni está en la parte de soporte. Y veremos si es capaz de reaccionar ante niveles diarios. Si es capaz de reaccionar, te marca bastante bien el grado de fortaleza de Verasity, porque dentro de un contexto semanal negativo reaccionará a través de temas diarios. Si no es capaz de reaccionar, pues bueno, es un poco también lo esperado a causa de ese patrón que hemos visto en gráfico semanal. Lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.